Romanos capítulo 5, si por favor buscan en la Biblia, Romanos 5. Un escritor, me encantó la frase, le llama a los primeros versículos del 6 al 8, vamos a hablar del 6 al 11, ¿verdad? Romanos 5, del 6 al 8, le llama el sacrificio improbable. Porque viendo cómo somos nosotros, era improbable que Dios diera su vida por gente como nosotros. No tiene sentido. Qué mal gasto, ¿no? Qué desperdicio. No se lo merecen. Nunca lo van a merecer. Nunca lo vamos a merecer. Me gusta eso, el sacrificio improbable. Pero leamos desde el verso 1, porque quiero que traten, desde Romanos 5.1, traten de percibir que lo que Pablo está tratando de hacer acá, ya explicó que somos todos pecadores, que el mundo entero está bajo el juicio de Dios. Ya explicó en el capítulo 3, ya habló de la justificación, que solo es posible que Dios nos acepte por medio de la fe, no por nuestras obras, porque nuestras obras son un desastre, somos un desastre. Pero que Dios puede, de alguna manera que solo Él entiende, Él puede seguir siendo justo, Dios, como un juez, y declarar a los impíos, que somos nosotros, como si nunca hubieran pecado, ¿no? Dios puede justificar a los impíos, sin dejar Él de ser justo. Y empieza a hablar de la justificación, que es la gran doctrina del libro de Romanos, cómo Dios puede hacer que personas malvadas sean al menos declaradas, no convertidas en personas justas. Eso sucederá cuando dejemos este mundo y vayamos al cielo. El Señor va a transformarnos. Pero al día de hoy, al menos yo, y sé que muchos de ustedes también, yo no soy justo, soy un pecador, pero a los ojos de Dios yo soy justo, aunque no lo soy de verdad. Dios me ha declarado justo. Cuando Dios ve mi corazón, ve mi vida, ve todo lo que yo hago, ve justicia, pero no es mi justicia. Es una justicia, teológicamente se llama, imputada. Se me dio como si me hubieran dado una ropa nueva, invisible para mí, para todos, pero visible para Dios. Yo estoy revestido de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo. Y por eso Dios me ama y Dios me acepta a pesar de que Él es santo, porque ve en mí la justicia de Cristo. A eso se llama justificación. Y eso desarrolla el apóstol Pablo. Y cuando llega el capítulo 5, dice acá en mi Biblia, dice resultados de la justificación. Pablo empieza como a celebrar con mucha esperanza de que por causa de que hemos sido aceptados por Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, porque se ha hecho esa, recién Jonathan decía, la doble imputación. Mis pecados han sido puestos a la cuenta de Cristo y por eso murió, y la justicia de Cristo ha sido puesta a mi cuenta, y por eso soy aceptado por Dios. Y Pablo lo que empieza es a celebrar una esperanza de que si nosotros hemos sido justificados, bueno, nuestro futuro es glorioso. Nadie nos va a separar de Dios, vamos a estar con Dios para siempre. Es algo para celebrar, estamos llenos de esperanza. ¿Sí? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, reconciliación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya habiendo sido enemigos de Dios, habiendo estado peleados con Dios, ahora estamos amigados, somos amigos ahora. Tenemos paz con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Son frases hermosas, me parece Pablo repite y es redundante porque está tratando de hacer un punto que es tan glorioso que se queda sin palabras. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo me glorío de que pase, haga lo que haga, pase lo que pase, me vuelva, no sé, con una demencia senil y me olvide de todo esto que toda mi vida he abrazado y predicado y ya no lo reconozca y no me acuerde y no lo pueda repetir, suponete, un Alzheimer, lo que sea. Voy a estar con el Señor en el cielo, voy a estar en la gloria, voy a ver la gloria de Dios, porque no depende de mí, sino de lo que Dios hizo por mí y por vos. Esto es un motivo de mucha esperanza y de celebración. Eso es lo que está diciendo. Y no solo esto, hay más todavía, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Claro, las tribulaciones en este mundo, dice, pero pará, ¿no era que Dios ahora me ama, que soy amigo? ¿Y por qué me pasa esto?
¿Será que soy amigo o no soy amigo de Dios? ¿Por qué me está castigando? ¿Qué está pasando? Nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Otra vez vuelve a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, y acá menciona por primera vez, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo introduce acá la idea del amor de Dios que está en nuestros corazones ahora porque ha venido el Espíritu Santo a vivir con nosotros. Lo da como una razón de que no, aún en medio de tribulaciones, no se nos viene abajo la esperanza de la gloria de Dios y todo lo que ser justificado nos trae como resultado. Porque Dios nos sigue amando y conocemos el amor de Dios. Y entonces en el verso 6 empieza a hablar del amor de Dios, a describir. Ya lo menciona en el verso 5 y ahora con este porque, es un porque, en el griego se usa acá, lo dicen porque, y parece que es raro la construcción, pero es lo que está tratando de hacer ahora, a partir de ahora, es explicar el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar, del amor de Dios hacia nosotros. Está puesto en esos términos, el amor de Dios, digamos, en relación a nosotros. Así que, sin ser egocéntricos, digamos, podríamos enumerar acá todo lo que se va describiendo, poniendo en la frase nosotros. Dios nos ama, etcétera. Dios nos ama, es lo que está hablando acá, ¿no? Porque el amor de Cristo, cuando aún éramos nosotros débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la primera característica acá que vemos del amor de Dios es que entendemos que Dios nos ama porque Dios, digamos así, suplió nuestra necesidad en el momento donde más nosotros lo despreciábamos. Acá habla como de un momento, ¿no? Dice, porque Cristo, eso es un momento, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y tenemos nosotros, lamentablemente, o necesariamente, tenemos que hablar así como Jonathan decía que en un himno dejaron de cantarlo porque hablaba de la ira de Dios. Nosotros tenemos que hablar en las iglesias evangélicas de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebeldía, de nuestra impiedad. Lo tenemos que hacer porque así como fue necesario que momentos antes que Cristo muriera en la cruz, que pudiéramos ver desplegados toda la maldad del ser humano, para poder valorar lo que hizo Jesús. Nosotros necesitamos meditar y mucho en lo desgraciados que somos. Y uso la palabra desgraciado, porque no sé por qué cada vez que la uso alguien se ríe, porque es una palabra bastante agresiva, ¿no? Sos un desgraciado. Soy un desgraciado. Soy un malvado, según la Biblia. Soy enemigo de Dios, cosa que dice, pará, eso ya es demasiado. Bueno, es lo que la Biblia dice. Y en la medida que yo pueda entender lo que realmente soy, puedo apreciar y valorar y agradecer el amor que Dios ha tenido y tiene y tendrá por mí. Eso es lo que hace Pablo en este momento. Va a poner como una tela negra para que el diamante del amor de Dios brille más que nunca y se vea y se aprecie y uno diga, wow, qué belleza. No puedo creer, qué hermoso. Y noten ustedes, aquí, si bien lo vamos a llevar secuencialmente, acá se usan 4 palabras para describir a nosotros, los pecadores. Primero, débiles. Cuando éramos débiles, dice acá. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, noten el aún, o sea, todavía no habíamos sido cambiados. Yo no soy trigo limpio, digamos. Vos no sos trigo limpio, así decimos, ¿no? Todavía no soy santo. Algún día lo seremos, cuando el Señor venga y nos transforme, pero soy mucho mejor de lo que era, porque el Espíritu de Dios vino a vivir a mi corazón y está produciendo frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, etc. Templanza. Dios nos está transformando y somos mejores que antes, pero no porque nosotros lo estamos produciendo, porque Dios ha venido a vivir a nuestro corazón y algo está produciendo. Y aún así fallamos en muchas cosas. No estamos a la altura de las expectativas de otros, etcétera, ¿no? Pero acá dice que el Señor vino a morir por nosotros cuando aún éramos débiles.
O sea, no es que el Señor nos, por medio de un libro como la Biblia, nos dice, bueno, pónganse las pilas, refórmense, y cuando estén un poquito mejor voy a venir a salvarlos. No. Vino cuando estábamos lo peor de lo peor, y eso lo vemos en todos los eventos alrededor de la cruz. Una miseria humana, una desgracia. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, fuera Dios. Dice, no hay Dios, nuestra traducción, pero es fuera Dios, no me molestes Dios. No quiero saber nada con Dios. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Todo lo que tenga el nombre de Dios puesto, o que tenga que ver con Dios, es despreciado, modificado, aborrecido, cambiado, ¿no? El matrimonio, oraciones en las escuelas, etcétera. Todo, no, por favor, saca a Dios de acá. No me hables de Dios, no hables de Dios. Acá no se habla de Dios. Y pasa así, en programas de televisión, lo que sea. Saca a Dios de acá. O un actor que dice, yo creo, nunca más lo convocan, no aparece en ninguna otra película. Hay un odio hacia Dios. La humanidad entera, nos muestra Apocalipsis, un día se va a reunir para luchar contra Jesucristo. Y ese es el fin, el momento del fin. ¿Cómo? Y vos decís, ¿pero cómo va a suceder eso? Bueno, no estamos muy lejos de eso. El ser humano aborrece a Dios. Y acá habla que cuando aún éramos débiles, concentrémonos un poco en estas 4 palabras para pensar en nosotros. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, ¿no? Pero acá dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débil habla de que nosotros éramos impotentes, indefensos, incapaces de hacer lo correcto. Eso es algo que es débil, es algo que no puede resolver, que no es capaz de cumplir con lo que se le pide. Ese era el caso nuestro. Nosotros los seres humanos somos incapaces de hacer lo que Dios nos pide, de cumplir la ley de Dios. No hay nadie que lo haga, no hay bueno, lo dice el libro de Romanos, capítulo 3. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron necios. No hay justo ni un uno. No hay quien busque a Dios. Nadie. Somos débiles. Según 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Somos débiles, no podemos entender las cosas de Dios naturales de la forma en que nacimos, sin el obrar de Dios en nuestro corazón. No lo podemos entender. No pudimos ver el reino de Dios, dice en Juan capítulo 3, verso 3, y lo podemos entender y entrar en él. No podemos buscar a Dios, recién lo mencioné, no hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La Biblia habla de nosotros como muertos en delitos y pecados. Un muerto no habla, un muerto no razona, no ve, no entiende, no oye. Esa es la descripción de nosotros espiritualmente hablando, ¿sí? Somos muertos vivos, así en el sentido que estamos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Incapaces, completamente, débiles. Muertos en delitos y pecados. Pero en la misma línea dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quiénes son los mismos? En la primera línea, en la primera cláusula, somos nosotros los débiles. Ahora parece que habla de otros, murió por los impíos, pero está hablando de nosotros. Y la palabra impío es mucho más fuerte que solo débiles. La palabra impío es alguien que no busca a Dios, no le interesa, está en contra de eso. Está opuesto, de manera ferozmente opuesto a las cosas de Dios. ¿Sí? Es alguien que no cumple la ley de Dios, ni puede ni quiere. Es un impío. Lo contrario es alguien que nosotros decimos, qué piadoso esta persona. Bueno, pero solo es piadoso alguien que ha llegado a conocer a Dios. Y Dios ha puesto en su corazón esa ley del deseo, la pasión, el gusto de buscar a Dios, de entenderlo, de orar, de hablar con Dios. Dios, para un impío, Dios es alguien despreciable. Y después más adelante dice, ciertamente apenas morirá, estoy en el verso 7, alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor otra vez para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí la tercera palabra, pecadores. Eso es lo que somos, siendo aún pecadores. Noten de nuevo ahí la palabra aún, ¿no? Tremendo, aún pecadores.
Ese es el énfasis. No está puesto esto acá para meter el dedo en la llaga y hacer masoquismo espiritual, digamos. No, esto está, de nuevo, este es el telón de fondo para exaltar el amor de Dios. Yo me imagino, no sé, si tuviera una relación, suponete mi vecino, supongamos, no es real, que yo pienso que él es un débil, no hace nunca nada, no puede hacer nada de lo que me promete lo va a cumplir. No solo eso, es un impío, el hombre estaba deseando lastimarme a mí, correrme el límite de la casa, causarme daño, me tira basura en la vereda, no sé, imagínense. Hace todo en contra mío, así lo veo. Es un pecador y al final es un enemigo, dice acá. Imagínense ustedes cómo sentirían por esa persona. No tendrían buenos pensamientos hacia él, no tendrían ganas de bendecirlo, de ayudarlo, ni nada. Sí, y eso es algo sencillo, ¿no? Que es una mini comparación. Acá lo que está diciendo es eso, que Dios, a pesar de todo lo que nosotros estábamos dispuestos a hacer en contra, lo que hacíamos en contra, lo que pensábamos en contra, a pesar de todo eso, antes de que nos reformáramos, porque no podemos tampoco, Él vino a morir por nosotros. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje de la Pascua en todo caso. Pero los cristianos, entre paréntesis, los cristianos antiguos no celebraban la Pascua. Estaban fascinados, eso era algo judío. Y por supuesto hay una tremenda conexión entre la Pascua y lo que hizo Cristo en la cruz. Pero ellos celebraban eso todos los domingos, no una vez al año. Todos los domingos ellos decían, wow, es el día del Señor, el Señor resucitó, murió por nosotros. ¿Por qué esperar al año que viene para pensar en esto? Esto es alucinante. El impacto es tan grande cuando entendemos el Evangelio que nos transforma la vida. Nos transforma la vida porque el Señor viene a vivir a nuestro corazón, nos transforma la vida porque nos reconciliamos con Dios, pero también es impactante el costo, el precio, el valor que Dios ha puesto a nuestra vida cuando en realidad nos tendría que haber matado con justicia. Entonces un cristiano, al final es como termina esta sección de la carta, vive regocijado, vive agradecido, cantando y quiere vivir para Dios, porque no puede creerlo. Nos impacta tanto este amor, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja, de tal manera que ya no queremos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso los cristianos cantamos, por eso los cristianos salen de misioneros, aún sabiendo que probablemente mueran antes de que nadie se convierta. No importa. Lo que hizo Cristo, la iniciativa que tomó Cristo para ayudarnos a nosotros en la situación en la que estábamos, de alguna manera nos vuela la cabeza y nos impulsa a hacer todo tipo de cosas por gratitud, no por interés o para que Dios nos dé algo. Ya nos dio todo. ¿Qué más queremos? Y bueno, y finalmente la palabra enemigos. Dice, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, etc. O sea, va como escalando, ¿no? De débiles, impíos, pecadores, enemigos. El ser humano es enemigo de Dios. Nosotros lo éramos. No nacemos con buenas inclinaciones hacia Dios, sino al revés. Nacemos alienados de Dios y eso se va viendo a medida que avanzamos. Hay gente que parece que ama a Dios, pero no es algo, Dios ve el corazón, no es algo genuino. No puede ser hasta que Dios no nos cambie el corazón. No puede ser. Empieza el libro de Romanos hablando, capítulo 1, de cómo la humanidad, teniendo conciencia de Dios por las cosas hechas, de modo dice que no tienen excusa, se rebelaron contra Dios. Sabiendo que hay un Dios, el ser humano buscó otros dioses falsos. Lo vemos en la historia de Israel, vos decís, pero no puedo creer. Acaban de hacer un pacto con Dios y ahora están haciéndose un becerro de oro. Pero es la historia del ser humano, mostrada, digamos así, en un caso testigo que sería la nación de Israel. Así será, así es. Bueno, Pablo, de nuevo acá el objetivo no es hablar de nosotros ni darnos con un caño, como decimos, sino mostrar el amor de Dios. Cuando estábamos en esa condición, volvamos al verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quizás esto de a su tiempo y aún, todo este
estas referencias a tiempo, quizás lo que quieren enfatizar también es que es en el tiempo justamente cuando no podíamos hacer nada, cuando no teníamos nada a cambio para darle, cuando no merecíamos nada. El énfasis acá es que nosotros no merecemos, ni nunca lo vamos a merecer, la salvación de Dios. Y en eso está el amor, en que Dios no hace algo por nosotros a cambio de lo que nosotros hicimos, como un premio. No lo merecemos, 0. 100% si vos sos salvo y yo soy salvo, es porque Dios me amó. Tremendo. Qué maravilla. Yo no lo merecía, no lo merezco, ni lo voy a merecer. Ese es el énfasis del amor de Dios. Es inmerecido para nosotros. No tenemos mérito, para decirlo de otra manera. No hay nada en vos ni en mí que suscite, digamos así, la compasión de Dios. Diga, mira mira cómo lee la Biblia, mira cómo estudia, mira cómo canta, cómo llora cuando piensa en mí, lo voy a salvar, le voy a perdonar los pecados. No. Está diciendo exactamente lo contrario. No lo merecemos. Mira cómo peca, mira cómo me odia esta persona. Lo voy a salvar, lo voy a justificar por amor, la única motivación. En segundo lugar, esto fue el verso 6, ¿sí? Verso 7 y verso 8. Dios nos amó, no solo, o el amor de Dios se muestra no solo porque nos ama cuando somos pecadores, sino también el amor de Dios. Y este es como la otra cara de la moneda, decimos, el aspecto positivo, ¿sí? Con lo que hizo por nosotros. Y Pablo lo hace de una manera muy interesante, la forma de razonar. Lo que Dios pagó por vos. Pagó lo que no valés, lo que yo no valgo pagó. Dice, ciertamente, verso 7, ya dijo que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Cristo murió por los impíos, y yo soy un impío. Antes de irnos de ese punto 1, es importante. Yo no hago nada para que Dios me salve. Dios me salva. Él hace todo. Pero al menos hay algo que sí debo hacer, y vos también, que es reconocer que sos un pecador, un enemigo, un impío. Si vos decís, no, eso no, yo no hice nada, bueno, entonces no tengo nada que hacer para vos. Yo vine a morir por los impíos. Si vos no reconocés que sos un impío, ok, entonces yo no podré ser tu salvador. Pero reconocer que vos sos un impío no es una obra, no es algo que vos hacés para que Dios te quiera. No, eso no es una obra, es solo una actitud. Tiene que ver con el arrepentimiento, se llama arrepentimiento. Eso es todo. En segundo lugar, entonces, noten cómo dice lo que hizo Cristo por nosotros, el aspecto positivo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, y este es el tema, el verso central de este pasaje, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Impresionante. Pero lo pone en contraste, hace un contraste humano, ¿no? ¿A quién encontrarías vos o yo que estuviera dispuesto a morir por mí? Imagínate. Escuchamos historias muy lindas de gente que dona un riñón, bueno, pero puedes vivir con uno solo, ¿no? Le da un riñón a alguien que quiere, a veces un familiar, a veces ni siquiera un familiar, solo porque es compatible, y dona un riñón, y por supuesto, supongo yo esto, que tu calidad de vida no va a ser exactamente igual. La operación en sí es un riesgo, que te saquen el riñón, etcétera, ¿no? Pero lo hace por amor, humanamente hablando. He leído historias en la semana buscando, pero cualquiera se queda corta, ¿no? 2 mineros que se les cae la mina encima, digamos, hay un derrumbe, y los 2 tenían equipos para respirar. Y quedan uno al lado del otro, y uno, el mismo derrumbe rompió su equipo de respiración y se va a morir ahogado. Pero él tiene una esposa y tiene hijos. Y es amigo del otro minero, que está al lado y es soltero. Y el minero soltero le dice, toma, usa, y se saca el respirador y se lo pone al amigo. No, pero te vas a morir, le dice. Sí, pero vos tenés hijos. Y le menciona, vos tenés a María, no sé, a Juancito y a Estela, que se van a quedar sin padres. No te preocupes. Y son emocionantes historias, asumo yo que es una historia real, ¿no?
Son historias que nos emocionan y decís, wow, qué barbaridad, ¿no? Qué lindo. Hablé hace muchos años con un compañero de trabajo, yo ya tenía casi 40 años, él tenía 17, y yo veía un chico extraordinario, fuera de serie. Él me dice, yo quiero ser soldado. Digo, no. Le digo, ¿para qué? ¿Por qué no sos pastor? Me dice, no, yo quiero, tengo una, no sé por qué, pero tengo algo adentro, yo quiero que mi vida sirva para los demás. Digo, bueno, pero te podés morir. Digo, ¿no será mejor ser pastor? No. Bueno, fue soldado, y no fue un soldado cualquiera. Al final se enamoró de una chica y el suegro le dijo, yo te dejo casarte con mi hija, pero ya abandoná el ejército. Yo no quiero que mi hija... Acá tenemos alguien que fue soldado, no quiero que mi hija esté casada o quede viuda tan joven. Y el hombre dejó, el muchacho dejó y se hizo policía, también para servir a la comunidad. Lindo muchacho, hermoso. Hay gente que tiene un deseo de servir. Yo creo genuinamente que eso existe y admiro mucho a las fuerzas cuando lo hacen por arrojo y de verdad por el bien común, decimos, ¿verdad? Es muy lindo eso. Pero acá está diciendo Pablo que hay una dimensión que no tiene nada que ver, que nadie va a morir por otro, y menos por uno que es un enemigo, un impío, un pecador. Decir, no, mira si yo le voy a dar a mi vecino, bueno, lo veo corriendo al límite, le digo, no, tranquilo, no te escondas, hacelo de día nomás. ¿Cuánto querés? ¿Querés 1,5 metros? Agárratelo, no pasa nada, ¿lo necesitas? No existen esas cosas, ¿verdad? No existen. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién va a morir por vos? Y acá hay la mayoría de los escritores, y yo coincido con ellos, creen que acá la palabra justo y bueno está hablando de lo mismo. Es solo repite el concepto para enfatizarlo. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Acaba de decir que no hay bueno, no hay justo ni a un uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. La palabra bueno se puede traducir por benefactor. Alguien que de pronto te ha venido ayudando mucho en tu vida y vos decís, bueno, muero por él, porque él me hizo tanto bien. Con todo, dice, a lo sumo, capaz, quizás. Pero Dios, y este es el punto, verso 8, muestra su amor para con nosotros. Noten, otra vez, nosotros. Siempre es el amor hacia nosotros, con nosotros. Son los lectores de Pablo, son los creyentes. Dios muestra su amor para con nosotros, los creyentes, en que siendo aún pecadores, de nuevo, no que nos reformamos y entonces Dios nos ayuda. Cristo murió por nosotros. Maravilloso. Déjenme contar una historia que se me ocurre que vale la pena, porque noto que hay una dificultad en algunos en entender esto. Déjenme. Ya la conté alguna vez, la leí en un libro de un hombre llamado Carlos Spurgeon. Spurgeon dice que convocaron un pintor en un pueblito así como Lobos para hacer un mural muy lindo. Entrás a la municipalidad y ahí en las escaleras, imagínense, nosotros tenemos una ventana, un ventanal, pero imagínense que ahí hay un mural de toda la ciudad de Lobos, ¿no? Como representativo de la ciudad. Entonces ponen a un bombero, el pintor, ¿no? Pone el cambio de bombero, un bombero, la banderita de una escuela, una maestra. Y va poniendo como representativos de la ciudad, ¿no? Personas que son para nosotros muy valiosas. Pero al pintor se le ocurrió que valía la pena poner en un rincón a un pordiosero de la ciudad, que era muy conocido ahí. Siempre estaba pidiendo, siempre andaba borracho, dormía en las plazas. Así que le va a hablar, le dice, miren, me encargaron de hacer acá un mural sobre las personalidades de la ciudad y lo quiero poner ahí. Me gusta, todos lo conocemos a usted y wow, el hombre está fascinado. No me diga, sí, en serio, sí, lo voy a poner. Venga el martes que viene, venga a mi estudio y lo voy a pintar allí. Y el hombre va a la peluquería, se corta la barba, se aprolija el pelo, ¿no? Se perfuma, se baña, se consigue ropas no rotas, sino muy bonitas. Y llega al estudio del pintor y dice, ¿y usted quién es? No, usted me dijo que venga. ¿Usted es el que pide plata acá? Sí. No, yo lo quería... Usted, o sea, todo lo conoce. Así no lo conoce nadie acá en el pueblo. Yo lo quería todo sucio.
como siempre, porque eso es lo característico suyo. Así no. Bueno, y Spurgeon cuenta esta historia, dice el error, la tontería humana nuestra, el orgullo detrás de esto, de decir, bueno, pero yo, si voy a acercarme a Dios, me tengo que reformar primero. Yo no puedo ir a la iglesia así como estoy. Yo soy un sabandija, soy un pillo bárbaro. Yo voy a dejar de tomar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a portar bien, voy a dejar de hacer ciertas cosas. Eso no tiene nada que ver con el evangelio del Señor Jesús, con el plan de salvación de Dios. Dios nos salva siendo aún pecadores, no corregidos. El evangelio lo que dice que vos no podés salvarte, vos no podés corregirte. Si vos o yo pudiéramos solitos arreglar nuestra vida, ¿vos pensás que la segunda persona de la Trinidad se hubiera ofrecido a morir en la cruz por nosotros? No. Qué cosa más al cohete, digamos. ¿No? Innecesario. Si los seres humanos se podían arreglar, bueno, Dios les hubiera dicho, bueno, hagan esto, háganlo, pónganse las pilas y háganlo. Pero está claro que nadie puede, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay. Ninguna persona puede reformarse por sí mismo a tal punto de ser impecable para estar aceptado o aceptable a los ojos de Dios. No podemos hacer eso. Entonces renunciá, no trates de hacerlo. Vos pensás que es muy loable lo que estás haciendo, muy admirable, pero yo te digo, ojalá lo entiendas y no te molestes, pero yo te digo que eso es un montón de orgullo que Dios aborrece. Porque Dios te está diciendo, mira, yo me hice hombre, la segunda persona de la Trinidad, mi hijo amado, murió en la cruz para salvarte, y vos me estás diciendo que no es necesario, que vos te arreglás solo. ¿Quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? Eso produce, yo creo, ira de parte de Dios. Estás diciendo vos que tenés un plan mejor que Dios y que vos lo vas a hacer mejor que Dios. Y eso no es así. Nadie se puede salvar solo. Si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, como dice acá. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese por es muy importante. Cristo no murió porque era un malvado, porque lo atraparon, no murió porque se confundieron, no, Él se entregó a morir por nosotros. Es un sustituto, dicen los teólogos. Bueno, y lo dice la Biblia. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando vemos a Cristo en la cruz, tenemos que ver el amor de Dios que nos está entregando la única salida para nuestra vida, que es encontrar el perdón por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Cristo murió por nosotros. Es precioso. Y es muy lindo que acá hay un tiempo presente. Dios demuestra o muestra su amor, eso está en tiempo presente. Cristo murió hace 2000 años, pero Dios nos ama hoy por medio de lo que Cristo hizo hace tanto tiempo, porque Cristo murió, pero no quedó muerto. Al tercer día resucitó y está vivo. Y el valor de lo que hizo Cristo en la cruz sigue estando vigente, actual. Todavía está abierta la puerta de la oferta de salvación, no por tus méritos, no por tus obras, no por obras para que nadie se gloríe, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Precioso. La medida del amor de Dios es por lo que Él hizo en la cruz. Es asombroso, es tremendo. No lo llegamos a entender. ¿Sí? Y no es que... Hace años yo vi la película La Pasión, que fue hecha por un director de cine, que entiendo yo que es más católico en su manera de entender los aspectos de la muerte de Cristo. Y hay teólogos católicos que han escrito sobre esto, pero ellos ven el valor teológico de la muerte de Cristo. La teoría se llama de influencia moral. La idea sería una cosa así, que nosotros no estamos tan dañados por el pecado, no somos tan débiles, solo nos falta un ejemplo, algo que nos estimule. Y toda la sangre, los látigos, la burla, cargando la madera, los clavos en la mano, los clavos en los pies, todo eso sucedió para impactarnos moralmente, de manera que dijéramos, uff, qué barbaridad lo que hizo Cristo por mí, me tengo que poner las pilas. No puede ser que yo siga viviendo esta vida miserable con lo que pagó este hombre por mí. Y entonces, digamos, el valor teológico es que Cristo
es un modelo que inspira en nosotros el deseo de ponernos las pilas y ser mejores. Así lo ven muchos teólogos católicos. Y entonces la película, si no la viste, si la viste sabrás de qué hablo, pero es como una cosa, poco menos que salta la sangre de la pantalla, ¿no? Y es imponente. ¿Sí? Yo la verdad la recomiendo. Tenés que verla y entenderla, obviamente, ¿no? No está escrita por un teólogo, pero está como exacerbando todo la pasión de Cristo que hoy decíamos. Pero se pierde aunque en 2 o 3 oportunidades menciona textos de la Biblia que dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo cual es nuestra manera de interpretar la cruz teológicamente, es que es un sustituto. Teológicamente Cristo estaba muriendo en la cruz pagando lo que yo debía pagar, lo que vos debes pagar. Que no es distinto, no es que es un ejemplo para que yo trate de ser bueno y a ver si algún día llego. Capaz que si llego, Dios me deje entrar al cielo. Y como nunca existe tal arrogancia en las personas que sostienen estas ideas, inventaron el purgatorio. Porque tanto los católicos como nosotros entendemos que nadie va a entrar al cielo con pecados. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos. Nosotros los evangélicos creemos que esa justicia la podemos recibir por la fe. Se nos puede imputar, se nos puede poner, aunque no sea nuestra, se nos puede dar la justicia de otro y recibirla nosotros. Eso es lo que creemos. Yo creo que voy a ir al cielo. Yo creo que en el cielo no entra pecado y yo creo que voy a estar en el cielo, aunque soy pecador. ¿Y por qué? Porque mis pecados fueron puestos en la cruz, teológicamente, ¿no? En la imputación. Y la justicia de Cristo ha sido puesta a mi cuenta, por la fe. Justicia imputada. Las personas que creen esta idea de la influencia moral de la cruz, creen que la manera de sacarnos de encima el pecado no es ponerlo sobre Cristo, es ir a un lugar parecido al infierno y estar miles y miles de años purgando el pecado. Por eso se llama purgatorio, limpiándonos del pecado. Y recién cuando no tengamos ya pecado, podremos pasar al cielo, porque en el cielo no entra pecado. El problema es que eso no es una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Decir que vos y yo vamos a estar 200.000 años en el purgatorio purgando el pecado, pagando por nuestro pecado, cuando ya lo pagó Cristo. Eso es el Evangelio. Y eso está regocijándose Pablo acá, diciéndonos que al morir en la cruz, ¿cuál es el amor de Dios haber muerto Cristo en la cruz solo para mostrarnos un ejemplo? No sé, el tema es que el que nunca pecó, Jesucristo, se llenó de pecado, cargando el pecado de otros nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Eso es amor, tremendo amor. Imagínense. Cantamos una canción, hoy no la cantamos, la busqué porque digo, a ver si me equivoco en él. Es una canción muy linda, se llama Oh Amor de Dios, ¿no? Dicen que el escritor, lo tengo escrito acá, se llama Lehmann, se llama el escritor, F.M. Lehmann, dice que tomó una de las estrofas, la última, de esta canción, de la pared de un lugar para personas mentalmente torcidas, digamos, o con problemas mentales, ¿no? Dice así, esto estaba en la pared cuando murió esta persona, lo sacaron y bueno, vinieron todos los empleados para pintar y ya habilitar la habitación para un nuevo interno, ¿no? Y estaba escrito en la pared, este hombre supuestamente mal de la cabeza, y él escribió, si fuera tinta todo el mar, imagínense, todo el mar es tinta, y el cielo, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel de cada árbol, ¿no? Nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Me encanta pensar en eso. Es indescriptible, es asombroso el amor de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Esperen que saqué el... Perdón. Bueno, por poner esto saqué el...
Ahí está. El cronómetro. Eso es lo que es indescriptible, el amor de Dios, es impresionante. Pero cuando entendemos bien lo que es la cruz es el lugar donde el Señor Jesús tomó mi lugar para que yo no muriera. Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Biblia. Qué impresionante. Y el amor de Dios es presente, como decíamos. Mas Dios muestra presente su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en el pasado, una vez y para siempre. Murió por nosotros. Y ahora va a agregar un argumento extra, un tercer argumento, diríamos. Porque acuérdense, acá todo el contexto está hablando de la esperanza de que vamos a estar en la gloria con Dios. Es algo que nadie nos va a quitar, porque hemos sido justificados, vamos a estar un día con Dios. Aunque sigamos pecando, aunque nos vaya mal, aunque tengamos algún tipo de deficiencia mental y no podamos recordar lo que un día hicimos con el Señor Jesús y con su muerte en la cruz. Y entonces el amor de Dios también se manifiesta en que Él nos mantiene salvos, nos mantiene amigos, ya nunca volvemos a ser enemigos de Dios. Y usa la palabra reconciliación, muy lindo, noten, verso 9 al 11, pues mucho más de lo que ya dije, hay más todavía. Estando ya justificados en su sangre, noten, estamos justificados, no en nuestras obras, no en nuestra conducta, sino en su sangre, la de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. La ira, como se nos decía hoy, que no me gustaba escuchar de la ira, va a venir un día de ira cuando el Señor juzgue a todo este mundo. El que tenga al Hijo en su corazón tiene la vida, el que no lo tenga se perderá para siempre. La ira de Dios estará sobre esa persona. Jesucristo ha sido, no sé si la palabra sería apropiada, como un amortiguador de la ira de Dios. Él murió por mis pecados, la ira de Dios fue descargada ese día en la cruz, de manera que ya no va a ser descargada sobre mí. El día que yo esté ante Dios, dando cuenta de mi vida, pasaré el examen, porque Cristo es mi Salvador. No porque yo soy perfecto, pero porque he decidido refugiarme, digamos así, en la sangre de Cristo, en su justicia, en su sacrificio. Y dice que eso nos reconcilió con Dios, noten, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados pasado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, y este es el mucho más, si ahora estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Es tremendo esto. Esto de su vida probablemente se refiere a la resurrección. Bueno, se refiere a la vida de Cristo. Puede ser la vida terrenal, que fue perfecta, nunca se halló engaño en su boca, pero probablemente, como está hablando tanto de la muerte, y la secuencia acá después de la muerte es la vida, se refiere a la vida eterna de Cristo y la resurrección. ¿Sí? En definitiva, la vida de Cristo nos salva, la muerte nos salva y su vida nos salva y nos reconcilia con Dios. Éramos enemigos, es muy interesante, en el contexto que habla de reconciliación, se dice que éramos enemigos de Dios. Ya no lo somos. Si la sangre de Cristo ha cubierto tu pecado, tú no eres ya un enemigo de Dios. Has sido reconciliado con Dios por esa sangre. Y Dios está de tu lado, Dios está de mi lado. ¿Sufrimos? Sufrimos. ¿Nos pasan cosas tristes? Nos pasan cosas tristes. Pero es un consuelo saber que Dios ya no está contra mí. Si eso pasa, Dios sabrá por qué. Y lo estará usando para mejorarme a mí. Porque Él me ama y quiere formar a Cristo en mi vida y lo mismo en la tuya. Y entonces confiamos en Dios. Y tenemos esperanza. Y esa esperanza dice no avergüenza. Porque estamos seguros de que todo, o sea, avergonzarnos sería tonto, ¿viste? Vos que esperabas, mirá vos, te falló, que toda tu vida, en vez de estar como haciendo lo que hacen otros, disfrutando, toda tu vida estuviste tratando de agradar a Dios porque vos decías que era tu Salvador y mirá, era todo falso. No va a pasar eso, dice Pablo, jamás. Nunca nos vamos a avergonzar de haber puesto nuestra esperanza en el Señor, jamás, porque nos dio vida a Él. Salvación y vida eterna, ¿no? Qué maravilla. Ya no hay
enemistad contra Dios, hemos sido reconciliados, amamos a Dios, deseamos a Dios y estamos esperando que Él nos venga a buscar para estar con Él para siempre. Por supuesto, y vivimos por la fe. No es que vemos todas las cosas actualmente, tenemos esperanza, eso es el vivir esperando algo que no vemos, es esperanza, pero lo creemos. Eso somos los cristianos, qué maravilla. Y de nuevo, Pablo acá usa todo tipo de estructuras literarias que son hermosas. Él usa la voz activa para hablar de Dios, de lo que hace Dios, y la voz pasiva para nosotros, lo que nosotros recibimos de Dios. Porque Dios es el que toma la iniciativa. Él fue a la cruz, Él decidió amarnos. Nosotros no hicimos nada para merecerlo, éramos inmerecedores. Dios tomó la iniciativa. Y lo mismo aquí en todo lo que sigue, ¿sí? Tremendo. Seremos salvos, verso 9. ¿Sí? Voz pasiva, alguien nos va a salvar de la ira. Es Dios, por medio de Jesucristo. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados, Dios nos reconcilió, con Dios. ¿Sí? Yo no me reconcilié, Dios me reconcilió. Voz pasiva, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Y termina diciendo, y no solo esto, y es parte del argumento, porque si ustedes miran para atrás, verso 3, 5:3, y no solo esto, y no solo esto, y no solo esto. O sea, va como haciendo... Toda esta porción va haciendo un argumento que era muy popular entre los judíos, de menor a mayor. Si esto es cierto, imagínense esto. Y así, va cada vez creciendo más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Esto había dicho, ¿no? Noten verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solo esto, termina. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, quería celebrar este fin de semana, que es la Pascua. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, su vida, Él está vivo. Quería, explicar con otro pasaje, con otro ángulo, con otro aspecto, nuestra salvación. Siempre con la esperanza de que alguno, quizás, de los que hace tiempo está acá con nosotros o hace poco, se dé cuenta por obra del Espíritu Santo, que a lo mejor pensó que había entendido todo y no, quizás recién hoy lo puedo entender. Ojalá que sea eso el caso. Es mi gran deseo, sí. Tenga cuidado, no se confíe. Usted y yo tenemos un corazón engañoso. Asegurémonos de que hemos sido justificados por Dios, que hemos entendido que no tenemos que afeitarnos, peinarnos, ponernos perfume para que Dios nos acepte. No, Dios vino a salvar a los impíos. Andá a Dios así como sos vos, como estás. No tengas miedo de ser hipócrita. El Señor, si realmente Dios te recibe, Él se encarga de peinarte, afeitarte, lavarte, Él lo va a hacer. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No trates de hacerlo vos, aparte de Dios, para impresionar a Dios o para que Él después te acepte. No es el caso. Eso no es el Evangelio. Vení a Dios como estás. ¿Sí? Vení a Dios como estás. Él se va a ocupar. Él toma la iniciativa. Y regocijémonos en el amor de Dios. Qué bonito esto, ¿eh? Sino que también nos gloriamos. Gloriarse es como sentirse orgulloso de algo, ¿no? Pero no de nosotros. En Dios, dice. Nos gloriamos en Dios. Es por eso que nos gusta tanto cantar. Y por eso cantamos tanto, porque nuestra salvación no depende de nosotros. Hay sectas cristianas, hay muchas sectas cristianas, y van por las puertas, tocan el timbre, te quieren hablar de Dios, y vos le preguntás, ¿ha llegado usted al punto en su vida que está seguro de ir al cielo? No están seguros, porque están haciendo todo eso para ganarse el cielo. Y nunca haces lo suficiente, siempre te falta una moneda para el peso, no sé cómo se decía, un centavo para el peso. Y nunca estás tranquilo. Ahora, si tu salvación y mi salvación no depende de lo que vos hacés, sino de lo que hizo Jesús, que es perfecto, podés decir, sí, voy al cielo. Y me glorío de eso. Pero no porque soy mejor que nadie, no soy tan bueno yo. No soy lo necesariamente bueno como para ir al cielo. Pero Jesucristo sí lo es. Y Él me ha recubierto con su justicia.
Y voy a ir al cielo por eso. Porque un día me arrepentí de mis pecados y ya no me quise aferrar a mi justicia, sino que me aferré a la justicia de Cristo, por la fe. Y creí, y creo, y creeré que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. No hay que agregarle nada. Si le quisiera agregar algo, solo estoy demostrando mi falta de fe, mi desconfianza. Así que asegúrense, por favor, de que están confiando en lo que hizo Cristo. Y gócense, gocémonos. Algunos dicen, pero si vos le dijeras a la gente que es salva por lo que hizo Cristo, y la gente pecaría de gusto, total, ya es perdonada. Bueno, la Biblia dice que no. Cuando te das cuenta de tu situación, de lo que es, lo que mereces y lo que no se te dio, sino que al contrario, se pagó un precio infinito, la sangre de Cristo para salvarte. Querés agradecer a esa persona que te salvó y querés vivir para Él. De modo que los que han recibido esa salvación ya no viven para sí, dice 2 Corintios, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un verdadero creyente aborrece el pecado, llora por su pecado. No queremos pecar, pecamos igual, lamentablemente, pero nos da mucha tristeza, porque queremos agradar a Dios que ha pagado por nosotros ese precio. ¿Es muy difícil para los chicos? ¿Qué piensan? Más o menos, ¿no? Bueno, oramos por ustedes, chicos. Que el Señor también les haga entender. Necesitan arrepentirse de sus pecados, decirle a Dios, yo, Señor, te pido perdón por haber pecado, no quiero pecar, pero peco. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Creo que Él es Dios hecho hombre y que murió, Él que nunca pecó, murió por mis pecados. Por eso Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba confundido el Señor en la cruz. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad y el Padre, que según nos dice un poco antes, en Juan 17, tuvieron un amor entre ellos, impresionante, eterno, desde antes de la fundación del mundo. Ellos estaban en una relación íntima perfecta. En ese momento de que Jesús se hacía pecado por nosotros, el Padre le dio la espalda, como daríamos la espalda a nosotros un balde lleno de babosas y excrementos y toda una cosa asquerosa, ni lo quisiera ni oler ni verlo. Así el Padre le dio la espalda al Hijo, y el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando el pecado, el que nunca pecó, estaba cargando el pecado nuestro, de otros. Así que hay que confiar en Él, Él es el único Salvador. Y porque después resucitó, que Jesús haya resucitado de los muertos, con esto termino, significa que el Padre aceptó ese sacrificio. La forma visible para nosotros de que lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente, fue que el Padre no lo dejara en la tumba. Y esa es la vindicación de la obra de Cristo, es la resurrección. Y que esté vivo hoy significa que nuestra salvación no depende de una historia, de una filosofía, de una idea, sino de una persona, Jesucristo. Él es el Salvador, pero está vivo. No es que se nos llama a creer en un muerto. ¿Qué va a ser un muerto por vos y por mí? Nada. Pero Jesús está vivo. Él atravesó todo este proceso, digamos así, para salvarnos, y Él está vivo y es el único que nos puede salvar. Entrega tu vida a Cristo, por favor. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por ese amor infinito que no lo podemos procesar completamente y entender, pero sabemos, tenemos esta esperanza gloriosa de que estaremos un día cara a cara contigo en el cielo, y cuando podamos comprender todas las dimensiones, lo profundo de nuestra maldad y lo inmenso y alto de tu amor y de tu disposición para amar, estaremos eternamente agradecidos, cantando, gloriándonos en ti, Señor. Por favor, ayuda a cada uno de los que estamos acá a estar seguros de que ha confiado de esta forma en ti, Señor. No en una iglesia, no en una denominación, no en una interpretación errada, donde siempre hay un aspecto donde nosotros compartimos tu mérito. Señor, que nos demos cuenta que no hay nada de mérito en nosotros, que tenemos que renunciar completamente a nuestras buenas obras,
a nuestras buenas intenciones y confiar plenamente en ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén.